por la locura de la predicación. Vamos a orar. Nuestro buen Señor, gracias porque tenemos tu santa palabra y podemos estudiarla y meditarla y sentarnos a escuchar predicación. Gracias porque nos hablas a través de ella y estamos convencidos que es tu viva palabra que nos habla aún hoy. Señor, te ruego tu ayuda al compartir este mensaje con mis hermanos. Señor, fácilmente alguien podría malentenderlo, podría comunicarse como si estuviera tratando de exaltarme a mí mismo, Padre, pero tú sabes que no es el propósito. El propósito es exponer tu palabra y exaltar la predicación que tú usas para alimentar a tu pueblo, Señor. Te ruego que mis hermanos y aún un servidor estemos humildemente prestando atención, dispuestos no solamente a oír, sino también a obedecer lo que tu santa palabra nos dice. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Hermanos, vivimos en un tiempo en el que se nos bombardea con información. Nunca antes teníamos, ninguno de nosotros, tanto acceso a la información. Si usted hace una pequeña búsqueda de cualquier palabra en Google o cualquier otro buscador, va a recibir no cientos, no miles, sino millones de opciones que le ofrecen información. Aparte de eso, vivimos en un ambiente en el cual las grandes corporaciones se pelean literalmente por nuestra atención. Todos llevamos en nuestro bolsillo un teléfono que constantemente vibra, que constantemente nos ofrece algo para distraernos y nos ofrece lo que usted quiera. Usted puede recibir constantemente información sobre el pasado de México, sobre el estado político de su país o de cualquier otro país, sobre historias de la antigüedad, sobre información del deporte. Todo está peleando por nuestra atención hoy en día. Y fácilmente nosotros nos podemos distraer. Fácilmente podemos escuchar mensajes bíblicos o no, religiosos o no, que satisfagan la necesidad que tenemos de, primero, saber, segundo, de sentirnos como que estamos informados y sabemos evaluar lo que nos rodea. Entre estos mensajes también son muy populares los mensajes, información, promoción que ofrece hacernos sentirnos mejor, que ofrece acercarnos a Dios, que ofrece darnos paz, que ofrece darnos corrección, que ofrece decirnos cómo vivir correctamente. Y en esta temperatura en la que estamos, donde todos los mensajes son breves, son rápidos, son espectaculares y entre más nos llame la atención mejor, caemos fácilmente en ver la predicación como algo secundario, como algo aburrido. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un joven prestar atención a algo por 45 minutos? Seguro usted ha visto a su joven prestar atención a un videojuego por horas incalculables, pero tiene explosiones, tiene dibujos, tiene colores, tiene sonidos y de ser posible pronto tendrá olores, estoy seguro de ello. Entonces, el sentarse calladamente, atentamente, a escuchar un mensaje predicado por un hombre sin ayudas visuales, sin asuntos espectaculares que exploten, que cambien de color para llamar la atención, termina siendo muchas veces algo difícil, algo cansado, algo que requiere disciplina de todos nosotros. Y tal vez usted se ha hecho la pregunta, pues ¿por qué no cambiar el formato? ¿Por qué no, en vez de conectarme a la iglesia a ver una predicación larga de 45 minutos, una hora o tal vez más? No estoy diciendo que vaya a durar mucho. ¿Por qué no entonces mejor sustituirlo por videos cortos, por animaciones? Sin duda alguna, a veces alguien prepara un buen video así, nos ayuda, pero debemos tener en claro
y tener toda convicción de qué lugar tiene la predicación en mi vida. Y no solamente en la iglesia de una manera pues religiosa, saber esto es lo correcto, sino estar seguro que yo estoy participando correctamente de lo que Dios quiere de mí en la predicación. Antes de llegar a considerar esa pregunta, quiero invitarles que abran conmigo la Biblia, por favor, en Hebreos 3. Una forma buena en la que Dios quiere que nosotros crezcamos es participar los unos con los otros con la santa palabra de Dios. La Biblia es el alimento que Dios ha diseñado para nosotros. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios mismo dice: yo tengo la habilidad de darte un mensaje, de hablarte de muchas maneras. Dios habló, recuerda ya en el Antiguo Testamento, a Moisés por una zarza ardiendo. Dios habló con un rey escribiendo un mensaje en la pared. Dios aún hizo que los animales hablaran en ocasiones. Y quisiéramos nosotros en este mundo mediático que Dios nos hable, que Dios me mande un mensajito por el celular. O recibir la palabra de Dios por, no sé, algo espectacular, acompañado de una foto y música, de ser posible. Pero Dios dice que Él en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por la santa palabra de Dios. Veíamos en la escuela dominical el pacto de la iglesia, cómo tenemos una responsabilidad unos con los otros. Como padres vemos la necesidad de educar a nuestros hijos, como amigos preocupados por otros que están batallando, que están sufriendo o que están haciendo cosas diferentes. Pensamos, yo pudiera ayudarle con la palabra de Dios, y encontramos esa clara verdad en la Biblia. Dios quiere que nos animemos unos a otros. Hebreos 3:12 al 13. Hebreos 3:12 al 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La orden que se nos da aquí para usted y para mí hacia los otros hermanos de la iglesia es exhortarnos. Antes, exhortaos los unos a los otros. Muchas veces la palabra exhortar nos suena como regaño y a veces la aplicamos así, pero el énfasis principal de la palabra exhortar es animarnos unos a otros. ¿Ha visto usted a alguien cansado, a alguien pasando por algún problema? Ahora una de las dificultades de esta pandemia es alguien se enferma y yo quiero a visitarlo, yo quiero ayudar, pero no podemos, y en verdad nuestro corazón ha llorado muchas veces porque no puedo estar ahí con él para acompañarlo en este dolor, porque Dios me dice exhorta al otro. Pero ¿ha encontrado usted, hermano, esta situación en que quiero animar a este hermano y no sé cómo hacerlo? Me duele que mi familia esté pasando por esa dificultad. Me duele que mi amiga, mi amigo esté pasando por ese tiempo tan difícil. Quiero animarlo y después nos preguntamos, ¿pero cómo lo animo? ¿Qué palabras le digo? ¿Ha recibido sin duda alguna usted alguna palabra de ánimo de una fuente que no es la Biblia? Le dice el doctor, mira, estás enfermo, pero ten fe. ¿Pero ten fe en qué, doctor? Pues no sé, en lo que quieras, pero pon tu fe en algo. Mira, no te preocupes, son malas noticias, pero va a salir todo bien. Y uno le pregunta, ¿en base a qué me dices que todo va a salir bien? La única forma, hermanos, de animarnos, de exhortarnos, esa orden que Dios nos da a los unos a los otros de animarnos, es con la santa palabra de Dios. Bien, dice usted, entonces debo leer mi Biblia con más detenimiento para saber cómo animar a los demás. Así es. Debe usted leer la Biblia sabiendo, Dios me va a hablar aquí, pero Dios también me está dando palabras para animarle a otro. Pero hermano, quiero que considere algo. Vaya ahí mismo en Hebreos capítulo 13, 22. Y veremos una fuente clara de donde podemos tomar para exhortar a otros. Una fuente clara de donde debemos de
tomar el ánimo que Dios tiene para otros, para poder llevárselos a otros. Hebreos 13:22 dice así, 22, estaba leyendo el 23. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. ¿De dónde están recibiendo exhortación los hermanos? Que anteriormente se les dijo, exhórtense unos a otros. Se nos dijo en Hebreos 3:12 que debemos animarnos unos a otros. Y aquí se nos dice, hermanos, soporta este ánimo que habéis recibido, pues os he escrito brevemente. El autor de Hebreos se está refiriendo a la misma exhortación que él ha dado. Si usted ha notado, el libro de Hebreos es una predicación en sí. Es una predicación ya sea escrita o fue dictada para que nosotros la escuchemos. ¿Sabe, hermano, de dónde va a recibir usted el ánimo para animar a su esposa cuando ella está preocupada? Hermana, ¿sabe usted dónde puede encontrar ánimo para animar a su esposo cuando está preocupado por problemas en el trabajo? En la predicación de la palabra de Dios. Usted y yo tenemos la orden, la dirección de Dios. Anímense unos a otros. ¿En dónde voy a recibir ese ánimo? Hermano, Dios ha escogido que a través de la predicación del pastor de la iglesia, de tal vez un misionero que visita, o tal vez el pastor pide que un estudiante predique la palabra de Dios, ahí Dios le estará dando a usted la exhortación, el ánimo que usted necesita, pero también el ánimo que necesita su hermano. La predicación, hermanos, no solamente es un rito en el que debo estar sentado aquí 45 minutos, si fue menos de 45 minutos no sirvió, o ya se pasó hora y media y ya no lo puedo digerir. La predicación tiene un propósito de animarme, sí, a mí, por eso debo prestar atención, pero también animar a los hermanos. Hay otra tarea que Dios nos da, que debemos hacer unos a otros. Primera de Tesalonicenses, por favor. Vaya a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. ¿Lo ve? La otra orden que tenemos para hacer unos a otros es amonestarnos. Ya no solamente animarnos a hacer el bien, pero amonestar, corregir, detener a alguien, decirle, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no está bien. Dios quiere que hagas esta otra cosa. ¿Ha tenido usted la oportunidad desagradable muchas veces de ver a alguien, tal vez un familiar o algún amigo cercano o un hermano de iglesia que está haciendo mal y piensa uno, no está haciendo bien? Alguien debería decirle, oye, eso está mal, cámbialo. Y piensa uno primero, vamos a decirle al pastor para que le diga. Vamos a decirle a su papá para que le diga. Y tal vez hay algo en su corazón que le dice, dile tú eres su amigo, tú eres el que trabajas con él, tú puedes, tú debes amonestarlo, decirle eso está mal. Y cuando tenemos esa situación, no sé usted, a mí se me detiene el corazón pensando, ¿y cómo se lo digo? No le va a gustar, no va a querer hablar conmigo, me va a sacar la vuelta, me va a odiar, me va a juzgar. ¿De dónde saco las palabras para decirle a mi hermano que amo que está haciendo mal? ¿Cómo le digo, hermano, eso no está bien, detente, mira, Dios lo dice, lo tomamos de la palabra de Dios? Pero hermano, específicamente, 2 versículos anteriores, ahí en 1 Tesalonicenses 5, versículo 12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Dios ha dado en la iglesia pastores, predicadores, que su trabajo desde el púlpito es corregirnos. Entonces, hermanos, cuando usted se sienta a escuchar una predicación y escucha al pastor diciendo, hermanos, esto que hacemos no está bien, esta situación es pecado, estas palabras son pecaminosos, deténgase, cambie, arrepiéntase.
Si ese mensaje no le aplica a usted porque usted no está practicando eso, aún así debe prestar atención. Porque es muy probable que usted tenga la oportunidad de acercarse a otro hermano y decirle: mira, la Biblia dice esto. Mira, Dios así nos corrige. Mira, en este versículo, esta palabra, yo entendí, el pastor dio esta ilustración. Y mira, el pastor en la Biblia nos dijo: tienen estas consecuencias tus acciones. El papel de la predicación es animarnos a nosotros, es amonestarnos a nosotros, para que nosotros a su vez también vayamos con otros. Todos deberíamos escuchar la predicación, ¿no es cierto? Pero ¿le ha pasado que a veces usted está sentado y se distrajo? Y la esposa le pregunta: oye, ¿qué te pareció la predicación? Pues estuvo muy bien. Ya la libré. O no me gustó lo que dijo al principio. Escuche la predicación para usted, pero también para el otro, porque puede ser que se nos olvide. Hay un hermoso himno que me gusta mucho. Dime la historia de Cristo. Y en una de sus estrofas dice: dímela con paciencia, pues soy dado a olvidar. Se nos olvida. En medio de dificultades como una gran enfermedad, viene el temor a nuestras vidas. Y necesitamos que un hermano en Cristo, muchas veces un familiar, pero un hermano cercano, nos llame o nos mande un mensaje y pueda hacer esa hermosa obra de la palabra de Dios en nosotros, animándonos o regañándonos. ¿Cómo lo puedo hacer? Prestando atención a la palabra de Dios que es predicada a nosotros. Le llevo otro pasaje que nos da ese mismo patrón. Romanos 15, versículo 14. En Romanos 15, versículo 14. Vemos esa misma responsabilidad. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. El apóstol Pablo escribiendo a los romanos, diciendo: hermanos, ustedes conocen la palabra, ustedes tienen este amor, ustedes necesitan amonestarse unos a otros. No esperes que el pastor llegue, no esperes que otro maestro se lo diga. Querido padre, no esperes que el pastor Sainz, el pastor de jóvenes, le diga a tu joven que eso está mal. Tú puedes y debes amonestar al creyente. ¿Cómo? El mismo versículo 15 al principio, pero mismo versículo 14, Romanos 15, 14 al principio dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, y dad dos condiciones para poder amonestar: que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. ¿De dónde obtengo el conocimiento para amonestar a otros? ¿De dónde aprendo a amonestar a otros? Con amor, con las palabras correctas, con bondad. De la misma predicación que usted escucha de este bendito púlpito. 1 Corintios 4:14. 1 Corintios 4:14 dice: no escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. El apóstol Pablo le predicaba a las iglesias que plantaba, y una de las tareas que hacía el apóstol Pablo era amonestarlos, corregirles, enseñarles, diciéndole: esto dice Dios, pero tú estás mal cuando haces aquello. En Colosenses capítulo 1, versículo 28, Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos, refiriéndose a Cristo en el versículo 27, Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El trabajo del pastor, del predicador, es amonestar, es exhortar, es consolar. ¿De dónde? ¿De su propia sabiduría? No, de la misma palabra de Dios. Presentar a Cristo, amonestando y corrigiéndonos.
Tal vez usted se ha preguntado o alguien se ha acercado a ti, oye, ¿a qué iglesia vas? Oye, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para que un señor te esté pegando de gritos? No, es que no estoy escuchando a un señor, no estoy escuchando su sabiduría, no estoy escuchando sus argumentos, estoy escuchando la palabra de Dios siendo predicada, la palabra de Dios siendo enseñada, la palabra de Dios siendo aplicada a mi corazón. Lo invito entonces a acompañarme a otros versículos donde vamos a ver la autoridad, la posición, la tarea que la predicación tiene para nuestras vidas. Vaya conmigo primero a 2 de Timoteo 3:16. Cuando usted escucha predicación, querido hermano, y no me refiero a esta predicación y a este predicador, por favor entienda, no estoy buscando promoverme a mí mismo o tomar como predicador los atributos de la palabra de Dios, pero cuando usted escucha una predicación de la palabra de Dios, está escuchando un mensaje de autoridad, un mensaje que tiene la autoridad de la palabra de Dios en él. 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es dada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando usted escucha predicación, hermano, usted está escuchando un mensaje de Dios. Por lo tanto, un mensaje con la autoridad de Dios. Justo abajo de ese versículo va a encontrar 2 de Timoteo 4, versículo 1 y 2. Habiendo visto que la palabra de Dios tiene autoridad, la palabra de Dios, la Biblia, es dada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para perfeccionar a la persona. Vemos que entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 4, 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Hermano, tenemos la santa palabra de Dios dada por Dios. El mensaje de Dios está aquí escrito para hoy. ¿Cuál es la tarea del predicador? Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Las características de la predicación son las mismas que se acaban de dar de la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:16 dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí Timoteo tiene la tarea como predicador, bueno, como pastor, que predique, que inste, que enseñe, que redarguya, que reprenda, que exhorte. Es la tarea, hermanos, de los que se paran detrás de este púlpito y cualquier púlpito en una iglesia. Es presentar la palabra de Dios, pero no solamente leerla, no solamente explicarla, sino aplicarla. Decirnos qué debemos hacer, qué debemos dejar de hacer, qué debemos de cambiar en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, en nuestras acciones, qué debemos de cambiar dado que Dios nos ha hablado en su santa palabra. Debemos tener esto bien claro en nuestras mentes, hermano. Cuando escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, estamos escuchando una orden, algo que viene con autoridad de Dios. Ahora le pido, por favor, acompáñeme a 2 de Pedro. Necesito hacer una aclaración. No significa esto que acabo de decir que el predicador, que el pastor David Cortés, que este inútil siervo, que el misionero que esté visitando, no significa que él es Dios. No significa que sus opiniones son las opiniones de Dios. No significa que cualquier cosa que salga de su boca sea inspirada por Dios y tenga que obedecer en todo lo que diga. Significa que la predicación de la palabra de Dios lleva esa autoridad. Y esto lo podemos ver claro en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. 2 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, refiriéndose a la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Note el versículo 20, entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cuando el pastor predica aquí con la palabra de Dios, le dice, abra su Biblia, nos animamos a traer la Biblia unos a otros. Si usted viene y no tiene Biblia, tenemos Biblias para regalarle, porque queremos que usted vea, ahí lo dice. Y nos esforzamos para explicárselo, para que usted también lo entienda. Porque no estamos siguiendo al predicador, no estamos siguiendo a un hombre tan desarrollado, con dones o sin dones. No es un pastor mejor que otro, no es un predicador con más sabiduría que otra. Es la bendita palabra de Dios que no tiene interpretación privada. No es que usted tenga que venir a esta iglesia para entender la Biblia. Usted puede entender la Biblia en su casa. Usted debe leer la Biblia en su casa. Por eso lo promocionamos, lo animamos. Llévate tu Biblia, lee en tu casa, porque la Biblia no es de interpretación privada. No necesito que alguien me la explique, pero aún así Dios dice, siéntate a la predicación, porque Dios tiene mensaje que darte. Veíamos en 2 Timoteo 4, versículo 1 y 2, que el predicador tiene la tarea de exhortar, animar, regañar, corregir, porque es la palabra de Dios, es el mensaje directo de Dios que se está dando. Recuerda cuando su hermanito salía al patio y le decía, dice mamá que vengas a comer, y usted lo ignoraba. ¿Cómo le iba? Al rato usted no obedeció, se cansó de comer, la conciencia le remordió y entró chiviado, escondidillas a la casa. ¿Con quién tenía que arreglar cuentas? ¿Con el hermanito que le dijo, dice mamá que vengas a comer? ¿O con mamá? ¿Encontraba una mamá? ¿Qué pasó? Nada. ¿Por qué no viniste a comer? No sabía. ¿Cómo que no? Yo mandé a tu hermano. ¿Te dijo tu hermano ven a comer? Sí. Debiste haber obedecido. No porque fuera tu hermano, sino porque yo, tu mamá, te mandé a llamar. ¿No es cierto? La tarea del predicador es precisamente esa: ser un mensajero de Dios. La palabra de Dios usted ya la tiene. Dios ya ha dado su palabra, pero Dios ha dado la tarea a hombres inútiles, a vasos de barro, proclamar con autoridad la palabra de Dios, porque es palabra de Dios y usted y yo debemos escucharla y debemos obedecerla. Si puede acompañarme, hágalo. Si no, preste atención. Vamos a primera de Timoteo y ver cómo el predicador, y no me refiero solamente al pastor Cortés, sino los predicadores en nuestro tiempo tienen esa autoridad dada por Dios. En el Antiguo Testamento se entendía, si viene un hombre de Dios, un profeta, y está hablando, es Dios que está hablando a través de él. En nuestros tiempos no tenemos esa profecía, pero esa carga de autoridad se le ha dado a los predicadores. En 1 Timoteo 1:11, el apóstol Pablo habla de sí mismo diciendo que se le ha encargado el mensaje de Dios. 1 Timoteo 1:11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El apóstol Pablo predicaba la palabra de Dios. ¿De dónde recibió el apóstol Pablo el mensaje de Dios? ¿Y de dónde recibió él la tarea de predicar? ¿Recuerda? Cuando él se llamaba Saulo, siendo judío, persiguiendo a otros para llevarlos a la muerte y a la cárcel, el Señor Jesucristo se le apareció, lo detuvo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo deja ciego, le dice, va a venir alguien más a darte el mensaje. Note, aún ni siquiera Cristo le dio el mensaje de salvación ni la tarea de predicar. Él dijo, va a venir uno de mis mensajeros. Viene un siervo de Dios, le predica el mensaje de Dios y le dice, Dios te ha escogido a predicar. Te ha escogido para predicar. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo predico el evangelio de Dios, las doctrinas, la verdad de la palabra de Dios, dice, porque a mí me ha sido encomendado. Si un día, hermanos, tuviéramos nosotros una máquina del tiempo y pudiéramos traer del pasado al apóstol Pablo a predicar aquí y se anunciara, va a predicar el apóstol Pablo, ¿usted vendría?
Bueno, vamos a dudar que sea verdad, ¿no? Pero si estuviera aquí el apóstol Pablo, diría yo voy. ¿Por qué? Porque él conoció a Cristo, porque él fue usado por Dios para escribir la palabra de Dios. Si él predica, va a estar predicando la palabra de Dios. Pero vea con tanta autoridad y seguridad que predicaba el apóstol Pablo, vea qué dice en 1 Timoteo 6:20. En 1 Timoteo 6:20, esto que fue encomendado al apóstol Pablo directamente del Señor Jesucristo, ahora es encomendado, esa carga, esa tarea, esa autoridad, ahora es pasada a alguien más. 1 Timoteo 6:20, 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Esa autoridad, esa predicación, esa encomienda de predicar la palabra de Dios que Dios mismo, Cristo mismo le dio a Timoteo, ahora ¿a quién se le ha dado? Perdón, a quien Dios se le dio a Pablo, ahora se le dio a Timoteo. Timoteo era digno, Timoteo era apóstol. El Señor Jesucristo no se le apareció a Timoteo. Timoteo era joven, inexperto. Y ahí mismo en este versículo se le dice, por cierto, evita las profanas pláticas. Parece que a Timoteo le gustaba platicar de filosofías, de cosas vacías, aún chismes. 3, si no es que 4 veces en 1 y 2 de Timoteo encontramos esta orden: deja estas pláticas. Era imperfecto, pero se le había encomendado el predicar. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, vemos esa misma encomienda que Cristo le dio a Pablo, que Pablo le dio a Timoteo. Ahora vemos que se le da a alguien más. 2 de Timoteo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Es la misma palabra griega, es la misma palabra original de ser encomendado. Esto encarga a hombres fieles. Timoteo habría de preparar a otros para que ellos llevaran esa predicación, y no solo ahí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este mensaje de salvación, esta verdad de vida que Cristo trajo, que Dios habló a través de su Hijo Cristo, fue encomendado a los apóstoles. Ellos no pasaron el apostolado, pero pasaron el encargo de predicar a sus discípulos, y ellos a sus discípulos para que los pasaran a sus discípulos. Hermano, con las rodillas temblando digo esto: los predicadores que usted escucha hoy hemos recibido esta encomienda de Dios directamente en esta línea. No recibimos una visión, no fuimos tumbados, no tuvimos algún éxtasis, pero recibimos y debemos continuar esta tarea, que otros sigan predicando la verdad con tanta autoridad como si fuera la palabra de Dios mismo. Usted tiene su Biblia ahí en sus manos. Usted debe leerla en casa. Usted debe orar. Usted se puede acercar a Dios, pero Dios ha escogido, veíamos en el primer versículo, la locura de la predicación para hablarnos también, para aplicarnos también, para enseñarnos ese mensaje con autoridad, aplicarlo en nuestra vida. Solamente un poco de evidencia más. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, el apóstol Pablo usa con Timoteo un título. 1 Timoteo 6, versículo 11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Cómo le llama el apóstol Pablo a Timoteo, este joven que está siendo entrenado, este predicador que ahí la lleva, que todavía tiene detalles? ¿Cómo le llama? Hombre de Dios. ¿Ha escuchado ese título antes? ¿Quiénes llevaban esos títulos? ¿Los reyes? No, los profetas. El primero de ellos, en Deuteronomio 33:1, se usa el título con Moisés. Después, el mismo título se le da a un profeta que viene a confrontar a Elí. En 1 Samuel 9:6, a Samuel se le llama hombre de Dios. El rey Saúl
antes de ser rey, estaba buscando las asnas de su padre, querían ayuda de dónde está, y su siervo le dice, aquí hay un hombre de Dios, él te puede dar palabra de Dios para encontrar esto. Elías es reconocido como hombre de Dios, Eliseo es reconocido como hombre de Dios. Otros profetas, unos nombrados, otros sin nombres, no tan conocidos. Y aún en segunda de Pedro 1:21 que acabamos de leer dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Un título no ligero, un título que comunica, Dios habla a través de él. Se le da a este inexperto predicador, mas tú, oh hombre de Dios, y se le dice cómo debe vivir. No es que debamos reconocer a nuestro pastor o algún otro predicador como, oh, hombre de Dios, no es algo con el cual jugar, no es algo para caer a sus pies, pero es una conciencia que debemos de tener clara, hermanos. Cuando usted está sentado escuchando predicación de la palabra de Dios, usted está escuchando mensaje, palabra de Dios. No es un mensaje nuevo, se nos dice, abre la Biblia. No es de interpretación privada, no es una ocurrencia de este hombre que estemos siguiendo, es de la palabra de Dios. Usted la tiene ahí, usted la puede abrir, usted puede entenderla. Pero la tarea de la predicación es darnos el mensaje de Dios y por lo tanto la tarea de la predicación es llamarnos a responder a ese mensaje. Regreso a que consideremos 2 Timoteo 4, versículo 1 y 2, ya lo leímos. Pero quiero que notemos cuál es la tarea que este predicador Timoteo tenía para su congregación. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, 2 Timoteo 2:4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Llámalos a responder. Diles, despiértalos, anímalos, pícales la costilla, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Redarguir es convencer de pecado. Es lo que los papás tienen que hacer con el niño, no nomás castigarlo, decirle, ¿qué hiciste? ¿Por qué golpeaste a tu hermano? ¿Estuvo bien lo que hiciste? No le pregunte por qué lo golpeaste, la respuesta es porque soy pecador. ¿Entiendes que lo lastimaste? ¿Entiendes que pudiste haberlo lastimado? Redarguir, entender, esto está mal, redarguye, reprende, exhorta. La tarea de los predicadores, hermanos, de esta iglesia y las iglesias de hermanos que estén escuchando, es no solamente presentar la palabra de Dios, sino llamarnos a responder a ese mensaje, porque estamos escuchando mensaje de la palabra de Dios y no podemos quedarnos sin respuesta. En ocasiones, al terminar la predicación, el predicador, el pastor nos dice, hermanos, si Dios le habló a usted, ¿no quiere responder? No es por criticar la frase, pero puede que la estemos malentendiendo. Hermano, si se predicó la palabra de Dios, Dios le habló a usted. No puede ser que usted venga algún día a la iglesia, un miércoles, un domingo, un aniversario, usted se siente ahí y usted salga diciendo, Dios no me habló hoy, Dios habló. No puede ser que nosotros vengamos y diga, va a predicar fulanito de tal. No, él no predica la palabra de Dios, Dios predicó. Usted y yo debemos responder. Y respondemos. Muchas veces respondemos despreciando. No estoy de acuerdo. A veces respondemos despreciando con la atención en otro lugar, en el teléfono, en la casa, por la ventana. Hermano, cuando se predica la palabra de Dios, Dios le está hablando a usted y hay de aquel que no responde. No significa tal vez que todos tengamos que venir al altar, pero sin duda alguna significa que todos debemos responder. ¿No se ha ofendido usted, padre, cuando le llama a su hijo, oye hijo, ven para acá, y se queda ahí pegado a la televisión como si hubiera rebuznado un burro? ¿No le arde? ¿No le duele? ¿No le preocupa? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que ha pensado? Ya no considera que soy autoridad. Oye, te hablé, responde.
¿Cuánto más estamos pecando nosotros contra Dios cuando Él manda a uno de sus hombres de Dios, no con un nuevo mensaje, con el mensaje que ya tiene usted, para presentarle, para llamarle a responder, para llamarle a corregirlo, para llamarlo a actuar, y usted dice: Dios no me habló, no tengo nada que escuchar, no tengo nada que hacer? El lugar de la predicación en su vida es llamarle a responder a la palabra de Dios. Sí, hermano, lea su Biblia en casa, no hay sustituto para eso, debe leer su Biblia en casa, pero a veces no respondemos a esa lectura. Y Dios ha diseñado tener predicadores para que nos llamen a responder a eso que hemos leído. ¿Quiere usted preparar su corazón para escuchar la palabra de Dios? Lea. Si es posible, lea. Si sabe lo que vamos a ver en la predicación, lea, estudie el pasaje y esté listo para responder. Dios, tú me has hablado. Ayúdame a responder. En Hebreos capítulo 4, versículo 7. Hebreos, como les mencionaba, una predicación en sí. Se está hablando cómo Dios juzgó al pueblo de Israel porque escucharon la palabra de Moisés y no le respondieron, y les dice varias veces el predicador en Hebreos, aquí en por lo menos Hebreos 4:7 les dice: otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de hoy, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano, consciente de mi inhabilidad y de mis faltas, porque la palabra de Dios lo dice, lo digo con convicción. Hoy usted está escuchando la palabra de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si Dios juzgó al pueblo de Israel por no escuchar el mensaje predicado por Moisés, la misma Biblia dice: ¿cómo habremos nosotros de ser perdonados si no escuchamos este mensaje dicho de una predicación? En Hebreos 12, versículo 25. Hebreos 12, 25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque no escaparán aquellos que desecharon a los que a los que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Cómo vamos a escapar si nosotros desechamos cuando Dios nos amonesta? ¿Cómo nos amonesta Dios? De nuevo, reconociendo mi inhabilidad, reconociendo la inhabilidad de cualquier hombre que pudiéramos poner aquí, no diciendo que los que predican aquí son perfectos en ninguna manera, pero dice: mirad que no desechéis al que habla. ¿Cómo habla Dios? En su palabra, a través de la predicación. Otros pasajes en Hebreos. Hebreos 4, versículo 7. Perdón, Hebreos 4, versículo 1. La predicación, hermanos, es una forma de acercarse a Dios. Hebreos 4, vamos a leer primero el versículo 16. Conocemos este versículo, lo amamos, pero a veces olvidamos que la predicación tiene algo que ver con esto. Hebreos 4, 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Se nos dice: acércate pues a Dios. ¿Para qué? Para hallar gracia, para alcanzar misericordia, para encontrar ayuda. ¿Cómo se acerca usted a Dios? ¿Orando? Dice uno. Claro que sí. Por la gracia de Dios, por la obra de Cristo en la cruz, usted y yo podemos entrar aún ante la presencia de Dios, traer nuestras peticiones. ¿Quieres acercarte a Dios? Ora. No puedes acercarte a Dios si no estás orando. No puedes decir: yo estoy muy cerca de Dios, yo soy muy espiritual, si tú no hablas con Dios. ¿Cómo te puedes acercar a Dios? Leyendo tu Biblia. No puedes decir tú: yo estoy muy cerca de Dios, lo siento aquí muy bonito, y no leer la palabra de Dios.
Aunque una música sensual o estridente o que lleva a moverte el cuerpo te sienta, te haga sentir estoy muy cerca de Dios, la Biblia nunca dice que la música te acerca a Dios, pero sí dice que la oración te acerca a Dios, que la Biblia te acerca a Dios. Pero hermano, a esta exhortación, acercaos pues confiadamente, está en el contexto de la predicación. El mismo pasaje, Hebreos 4. El versículo 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Se le ha anunciado a usted la buena nueva de la salvación, hermano? ¿Cómo fue? Por una predicación. Pero no les aprovechó al oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que lo oyeron. Hebreos 4:7, lo leíamos, dice otra vez, determina un día, hoy, diciendo pues después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Después el versículo 12, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿No ha sentido usted que una predicación hace precisamente esto? Parece que me está diciendo a mí. ¿Quién fue a decirle lo que yo estaba haciendo? ¿Quién fue a decirle lo que yo estaba pensando? ¿Por qué vas tú, vieja, y le dices al pastor los problemas que tenemos? No, yo no fui. Es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y en ese contexto se nos dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. No pretendo decir, hermano, que este púlpito sea el trono de la gracia, pero sí con toda convicción que la palabra de Dios en mi mano le puedo decir, si Dios le va a animar, lo va a hacer a través de una predicación. Si Dios te va a corregir por medio de una predicación. Si Dios te va a convencer de servirle, lo va a hacer a través de la predicación. Si Dios va a convencer a tu esposo de dejar esa ira, de dejar ese vicio, lo va a hacer a través de la predicación. Sí, la terapia tal vez ayude. El salir al campo y cantar y orar, tal vez ayude. Pero el lugar que tiene la predicación en su vida y en la mía es darnos la palabra de Dios que ya está escrita y llamarnos a responder. Si usted quiere acercarse más a Dios, hermano, ore, lea su Biblia, cante también, pero no sea engañado. Usted no se va a poder acercar a Dios si no escucha la predicación de la palabra de Dios. No estoy diciendo la predicación de este inútil siervo. No estoy diciendo no te vas a poder acercar a Dios si no vienes a través de David Cortés. No, exponte a la predicación de la palabra de Dios. ¿De quién? De cualquier hombre fiel que presente fielmente la palabra de Dios. Tenga la altura que tenga el color de piel que tenga la preparación que tenga. Si está presentando la santa palabra de Dios, si la está presentando fielmente, usted y yo debemos escuchar. Esta pandemia nos ha arrebatado a muchos la bendición de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué la grabamos? ¿Por qué la transmitimos en vivo? Porque Dios le plació salvar los creyentes, cambiar los creyentes a través de la locura de la predicación. ¿Por qué en la iglesia? Oye, ¿por qué no pasan más tiempo aquí? ¿Por qué no pasan más tiempo allá? ¿Por qué no ponemos un hospital y ponemos, tal vez a lo mejor un centro de estudios del COVID y todos los que vengan les damos? Sí podemos y debemos ayudar a la comunidad, pero la manera en la que Dios escogió dar el mensaje de la predicación es a través de la predicación. Espero que usted tenga esta conciencia de alguna forma, por eso está aquí sentado, por eso no se ha salido. Por eso viene domingo a domingo, por eso viene el domingo en la mañana y en la noche. Por eso cuando le dicen no puedes venir, usted va a casa y prende su celular, su televisión o cualquier medio que tenga y escucha la predicación. Hace bien, hermano. Hace bien. Y si el domingo cuando usted no puede venir en la mañana, se queda en casa y no ve la predicación, no escucha la predicación,
está haciendo mal, porque Dios está hablando. No equiparo a Pastor David Cortés con la voz de Dios, pero cuando el Pastor David Cortés, cuando el Pastor Sáenz, cuando un misionero predica, está hablando Dios a través de su hombre que está presentando la palabra de Dios, diciéndole, esto dice Dios y así debes responder. ¿Qué lugar tiene la predicación en la vida del creyente? No es una forma de entretenimiento bizarra de muchas generaciones atrás. No es nomás una forma de sentirme mejor y más santo porque sufrí 1 hora y media. Es escuchar la palabra de Dios predicada y alguien que me está llamando a responder. En Romanos 10, 2 pasajes más, hermanos. Romanos 10, versículos 14 al 17. Vemos que se nos dice que es la forma, la predicación, la forma en que los creyentes tenemos fe. Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y el siguiente versículo, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermano, usted necesita más fe. Escuche predicación. Es que me falta la fe. Claro que sí, ¿cómo irán sin... ¿Cómo invocarán a que no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? Hermano, usted no puede estar bien con Dios si no está escuchando predicación. Si Dios le va a consolar, lo va a hacer a través de un mensaje. Si Dios lo va a corregir, lo va a hacer a través de una predicación. Si Dios lo va a convencer de algún pecado, lo va a hacer a través de la predicación. Si Dios le va a dar esfuerzo para continuar en una batalla difícil, lo va a hacer a través de una predicación. Si Dios te va a dar guía para tomar decisiones, lo va a hacer a través de una predicación. Hermano, no puedo continuar sin pedirle ore por sus predicadores, porque qué enorme responsabilidad. Pastores de su iglesia, los predicadores, pasamos horas no solamente estudiando la Biblia, sino orando, Señor, ¿qué quieres tú que yo diga? Señor, mi pueblo está dolorido, mi pueblo tiene miedo, mi pueblo necesita ayuda, mi pueblo tiene hambre, mi pueblo se está peleando, mi iglesia tiene dificultades, los jóvenes están rebelando, Señor, ¿qué quieres decirle tú? El pastor abre la Biblia, la estudia para sí mismo, y ora, repasa, estudia, busca, investiga la mejor forma de decirle, esto dice Dios. Llega aquí con su Biblia, la abre y le dice, abra su Biblia ahí, vamos a leer. Esto significa, esto debemos hacer. Así debemos responder. Hermano, el mismo apóstol Pablo dijo, para esto, ¿quién es suficiente? El apóstol Pablo dijo que él ha puesto este tesoro en vasos de barro. En ningún momento estoy pretendiendo ponerle a su pastor o a algún predicador y mucho menos a un servidor decirle, escúchame a mí, yo tengo sabiduría para ti. No, Señor, escucha la Biblia. Tengo el privilegio de predicarte, ora por mí. Ora por tu pastor. Tiene mucha práctica el pastor, así es, pero no es su sabiduría la que nos va a ayudar. Oh, el pastor es bien sabio, así es, pero no es su sabiduría la que nos sacará adelante. El pastor dice, brinca y yo brinco. ¿Cómo no? Lleva 40 años siendo nuestro pastor. Nos conoció solteros, nos vio crecer, nos casó, presentó a nuestros hijos, nos ayudó en la enfermedad, nos llevó adelante. Si el pastor dice esto, yo lo hago. Claro que sí, hermano, pero usted no está siguiendo al pastor y sus palabras, aunque sabias, no nos van a guiar a acercarnos a Dios. Es la palabra de Dios y Él va a ser el primero en decirle, oren por un servidor. Tenemos una responsabilidad enorme.
presentarle la bendita palabra de Dios. Y termino con el versículo con el que empezamos, 1 Corintios 1:21. Primero los Corintios 1:21. Dice así la palabra de Dios: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar los creyentes, crecer los creyentes, madurar los creyentes, salvarlos no solamente de la condenación eterna, sino del pecado, de una vida perdida. Agradó a Dios salvar los creyentes por la locura de la predicación. Un servidor está de acuerdo con el apóstol Pablo. Este asunto es locura. Si yo fuera Dios, yo no encargaría su mensaje a personas como la que está parada delante de usted. ¿Cómo es que alguien en medio de este ruido que nos rodea, que tiene el mundo al alcance de sus dedos, de su teléfono, va a sentarse a escuchar un mensaje predicado? Él en su sabiduría escogió escuchar la predicación. Lee tu Biblia, ora. Pero el plan de Dios, la predicación en tu vida, es recordarte la palabra, explicártela y llamarte a responder, porque Dios está hablando y usted y yo debemos responder. ¿Qué debo cambiar entonces? ¿Qué debo de hacer entonces? Expóngase a la predicación. Escucha la predicación. Si no puede venir, escúchala en casa. Si por algún motivo no puede escucharla mientras está en vivo, escuche una grabación. Haga todo lo posible por escuchar palabra de Dios predicada. No sustituya su oración, no sustituya la lectura de la Biblia. Hermano, los que están en casa, no sustituya al predicador que Dios le dio en su iglesia. Hay otros más elocuentes, sí, hay otros que tienen más seguidores, sí, pero Dios le ha dado predicadores, Dios le ha dado pastores. No sustituya la predicación del púlpito en su propia iglesia. Expóngase a esa predicación. Segundo, no solamente escuche, responda. Tome la convicción, haga el compromiso con Dios. Señor, cada vez que yo escuche una predicación, voy a responder. Porque usted responderá. Y si no está respondiendo en sumisión, si no está respondiendo en arrepentimiento o en convicción, está respondiendo con desdén, con desprecio, ignorando a Dios. Y por último, lo que les decía al principio: escuche la palabra de Dios, responda a ella y guarda en su corazón, porque Dios le tiene a usted también la tarea de animar también a otros y exhortar también a otros. Vamos a orar. Nuestro buen Señor, gracias por tu palabra, porque podemos leerla en casa, porque podemos entenderla, porque no necesitamos a alguien que la interprete para nosotros, no es de interpretación privada. Pero Señor, también gracias por la predicación, gracias por buenos predicadores que has puesto en nuestra iglesia, por el pastor que es fiel al presentar la palabra de Dios, a llamarnos al arrepentimiento. Pero Señor, todos aquí en ocasiones hemos despreciado la predicación tuya. Todos aquí en ocasiones la hemos puesto a un lado. Señor, el mundo nos atrae con la tentación de ver a 1000 lugares diferentes, excepto en tu santa palabra predicada. Rogamos, Señor, por los predicadores de esta iglesia. Vamos a ser fieles en nuestro caminar contigo y el preparar los mensajes que aquí se presentan. Rogando, Señor, que esta iglesia sea una iglesia que escucha la predicación y que responde a ella. Que jamás nos gloriemos, Señor, por un buen predicador o muchos, por un tamaño, por una grandeza, por alguna historia, pero que nos gloriemos solamente por haber hecho lo que debemos de hacer, responder a tu predicación. Te pido bendigas la invitación, labios del pastor.
Con su cabeza inclinada, ojos cerrados, levante usted su mano si usted dice: yo aprendí algo en esta tarde. Levánteme su mano, bien alto. Al levantar su mano, puede bajarla. Usted está reconociendo que necesitamos ser más atentos a la predicación, sea el pastor, sea el predicador asignado. Vamos a tener compromiso con el elemento que Dios escogió, la herramienta que se llama predicación. Nunca la tengamos en poco. ¿Habrá en esta tarde alguna persona que quiera entregar su vida a Cristo? Amigo, amiga, ¿es usted salvo? Si usted muriera, ¿iría al cielo? Si no está seguro, es porque no le ha entregado a Cristo su vida. Porque la Biblia dice: el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si usted quiere estar un día en la presencia del Señor cuando muera, necesita a Cristo. Si usted dice: yo quiero entregarle a Cristo mi vida, levante su mano. Alguien se va a acercar con usted y le vamos a pedir que ore allí en un ratito. Alguien le va a enseñar cómo, le vamos a regalar una Biblia y le vamos a enseñar cómo usted puede abrirle el corazón a Cristo como la Biblia lo enseña. ¿Habrá alguien en esta tarde? Levánteme su mano, por favor, ahí en su lado. No tenga pena, no lo voy a exhibir públicamente. Yo quiero estar seguro de que cuando me muera voy al cielo. Yo quiero ver a mis seres queridos que se me adelantaron allá. Yo quiero conocer las calles de oro. Yo no quiero ir al infierno. La Biblia dice: el que no cree ya ha sido condenado. ¿Quién en esta tarde diría: por favor, predicador, ore por mí, yo quiero entregarle a Cristo mi vida? Levante su mano allí donde está, bien alto para poderle ver. No se resista. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Señora, también, Dios le bendiga. Pónganse de pie, por favor, ustedes dos. Hermano, vengan, atiéndanlos a ellos. Gracias. ¿Quién más diría: yo quiero entregarle a Cristo mi vida, pastor? Levante su mano. Va a salir por este lado. Allí, alguien más. Yo no quiero arriesgarme, yo quiero ser salvo, quiero entregarle mi vida a Cristo. No se resiste, el enemigo le está diciendo: no te creas después. ¿Y quién te garantiza que después vas a tener vida? Cualquiera de nosotros puede perder la vida en un instante. ¿Quién más diría: yo quiero entregarle a Cristo mi vida, pastor? Ore por mí, levánteme su mano, allí donde está. ¿Alguien así? Gracias a Dios por 2 personas. ¿Quién más? ¿Quién más? Muy bien, sigan orando. Dios bendice a estas 2 personas que deciden por Cristo. Dale sabiduría, hermano, para que los guíe a tus pies en base a tu palabra fielmente. Y cámbiales su corazón como un día lo hiciste con nosotros. Y si hay alguien que se resiste, Señor, dale otra oportunidad. Sigue redarguyendo sus oídos y su corazón para que un día se entregue a ti. Y si alguien ya se entregó a ti, pero ha sido frío, ha sido distante a la palabra de Dios, Señor, convéncelo de lo importante de exponerse a la predicación para crecer, para madurar, para ser amonestado y para compartir a otros el precioso mensaje del Evangelio que cambia vidas. Señor, gracias por hablarnos en esta tarde. Ayúdanos a ponerlo por obra. No ponerle pretextos para no ir a la predicación. A no poner excusas evasivas, pereza, para no ir a la predicación. Diligente siempre a exponernos a la predicación de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias en el nombre de Cristo.